Existe un mito profundamente arraigado en nuestra cultura moderna que rara vez se cuestiona, la idea de que las mujeres son inherentemente más inteligentes emocionalmente que los hombres. Esta narrativa se repite constantemente en libros de psicología popular, artículos de revistas, programas de televisión y conversaciones cotidianas. Se nos dice que las mujeres naturalmente comprenden mejor las emociones, que son más empáticas, más conscientes de los matices relacionales, más capaces de navegar las complejidades del mundo emocional, y por extensión, se asume que los hombres son torpes emocionalmente, insensibles, incapaces de comprender o expresar sentimientos de manera sofisticada. Esta división binaria se ha vuelto tan aceptada que cuestionarla se siente casi herético. Pero la verdad es mucho más complicada, mucho más incómoda, y mucho más importante de entender si queremos tener relaciones honestas y equilibradas. La realidad es que la inteligencia emocional no es un rasgo inherentemente femenino, y más crucialmente, lo que frecuentemente llamamos inteligencia emocional femenina es a menudo algo completamente diferente. Es manipulación emocional sofisticada disfrazada de sensibilidad. Es la capacidad de usar las emociones como herramientas estratégicas para obtener ventajas en conflictos, evitar responsabilidad y controlar narrativas. Y antes de que se active la defensa automática, antes de que este argumento sea descartado como misoginia o como un ataque a las mujeres, es crucial entender que reconocer esta realidad no es odiar a las mujeres, es tratarlas como adultas plenamente capaces, como agentes morales completos que son responsables de sus acciones, incluyendo sus manipulaciones emocionales. Comenzaremos con los datos porque los datos son tercos y no se preocupan por nuestras narrativas preferidas. Los estudios sobre inteligencia emocional real, cuando se mide objetivamente a través de pruebas estandarizadas que evalúan la capacidad de identificar emociones, comprender su causa y manejarlas efectivamente, muestran diferencias mínimas entre hombres y mujeres. Un metaanálisis publicado en la revista Emotion, que revisó 200 estudios sobre diferencias de género en inteligencia emocional, encontró que cuando se usa medición basada en habilidades en lugar de autorreporte, las diferencias virtualmente desaparecen. Las pequeñas diferencias que existen están en áreas específicas. Las mujeres tienden a puntuar ligeramente más alto en reconocimiento de expresiones faciales emocionales, mientras que los hombres puntúan ligeramente más alto en regulación emocional bajo estrés. Pero estos son matices estadísticos menores, no las diferencias dramáticas que la narrativa cultural sugiere. Entonces, ¿de dónde viene esta percepción tan arraigada de que las mujeres son superiores emocionalmente? Viene de confundir expresión emocional con inteligencia emocional. Las mujeres en promedio son más expresivas emocionalmente, hablan más sobre emociones, lloran más fácilmente, discuten sus sentimientos con más frecuencia. Pero expresividad no es lo mismo que inteligencia. De hecho, alguien podría argumentar que la verdadera inteligencia emocional incluye la capacidad de no ser abrumado por cada emoción, de procesarlas internamente cuando es apropiado, de elegir estratégicamente cuándo y cómo expresarlas. Los hombres no son menos inteligentes emocionalmente porque no lloran durante películas emotivas, simplemente procesan y expresan emociones de manera diferente. Más perturbadoramente, lo que frecuentemente se celebra como inteligencia emocional femenina es realmente algo más oscuro. Es sofisticación en manipulación emocional. Es la capacidad de leer a las personas, no para comprenderlas mejor, sino para identificar sus vulnerabilidades. Es la habilidad de usar lágrimas estratégicamente para terminar argumentos que no se están ganando con lógica. Es el talento para reencuadrar cualquier crítica como un ataque personal, para evitar tener que responder al contenido de esa crítica. Es la capacidad de victimizarse incluso cuando se es el agresor. Estas no son habilidades que deberíamos estar celebrando, son tácticas que deberíamos estar reconociendo y nombrando. Consideremos un escenario común, que casi cualquier hombre en una relación ha experimentado. Hay un desacuerdo legítimo sobre algo, decisiones financieras, planes para el futuro, división de responsabilidades domésticas, lo que sea. El hombre presenta su perspectiva con lógica, con razones, con argumentos. La conversación se vuelve tensa porque es un tema importante, donde hay desacuerdo genuino, y entonces, en un punto crítico de la discusión, las lágrimas aparecen. No lágrimas de tristeza genuina necesariamente, sino lágrimas que funcionan como un botón de apagado para la conversación. Porque ahora el hombre enfrenta una elección imposible. Puede continuar haciendo su punto, en cuyo caso es insensible, cruel, haciéndola llorar, o puede detener el argumento, consolarla, y nunca llegar a resolver el problema original. Las lágrimas han transformado efectivamente la conversación de un desacuerdo sobre un tema específico a una situación donde él es el malo por hacerla sentir mal. Es un movimiento de judo emocional brillante. Usar la fuerza del oponente contra él. Transformar una discusión sobre contenido en una discusión sobre sentimientos. Y antes de que alguien argumente que estoy sugiriendo que todas las lágrimas son manipulación, no lo son. Las emociones genuinas
genuinas son reales y válidas. Pero existe una diferencia entre lágrimas que emergen orgánicamente de dolor real y lágrimas que aparecen conveniente y consistentemente en momentos estratégicos durante conflictos. La diferencia está en el patrón, en la consistencia con la cual las lágrimas aparecen específicamente cuando la conversación no va en la dirección deseada. Y muchas mujeres, si son honestas consigo mismas, reconocerán que han usado lágrimas de esta manera, tal vez no conscientemente, tal vez no maliciosamente, pero efectivamente. La psicóloga Harriet Breaker, en su trabajo sobre manipulación emocional, identifica varias tácticas comunes que frecuentemente vemos manifestadas de manera particular por mujeres en relaciones. Una es la victimización, la capacidad de reencuadrar cualquier situación para que una sea siempre la persona herida, nunca la persona que hiere. Otra es el martirio, el arte de sufrir ostensiblemente mientras se mantiene que no se necesita nada, forzando así a otros a adivinar necesidades y sentirse culpables cuando fallan. Una tercera es la proyección de culpa, la habilidad de hacer que otros se sientan responsables por las propias emociones negativas. Estas tácticas no están distribuidas equitativamente entre géneros. Mientras los hombres tienen sus propias formas de manipulación, frecuentemente más directas o físicas, estas formas particulares de manipulación emocional sofisticada son mucho más comunes en mujeres. No porque las mujeres sean inherentemente más manipuladoras, sino porque culturalmente se les ha enseñado que esta es su forma de poder, su manera de obtener lo que necesitan en un mundo donde tradicionalmente tenían menos poder directo. Pero aquí está el problema. Estas tácticas que tal vez fueron necesarias o al menos comprensibles en un contexto histórico donde las mujeres genuinamente no tenían poder directo, se han convertido en hábitos, en patrones automáticos que continúan siendo usados incluso cuando ya no son necesarios. En las relaciones modernas donde se supone que hay igualdad, donde las mujeres tienen voz, voto, autonomía económica, estas tácticas de manipulación emocional ya no son herramientas de supervivencia, son simplemente manipulación. Consideremos el concepto de victimización estratégica. Esto es el arte de posicionarse siempre como la parte herida, la parte sin poder, la parte que está siendo atacada, incluso cuando objetivamente este no es el caso. Funciona porque nuestra cultura tiene un sesgo protector profundamente arraigado hacia las mujeres. Evolutivamente, las sociedades que protegían a las mujeres sobrevivían, las que no, se extinguían. Este impulso está cableado en nosotros. Entonces, cuando una mujer se posiciona como víctima, activa instintos protectores poderosos en quienes la rodean, especialmente en los hombres. El problema surge cuando esta victimización es desproporcionada o enteramente falsa. Cuando una crítica razonable es recibida como un ataque brutal, cuando un desacuerdo legítimo es reencuadrado como abuso emocional, cuando pedir responsabilidad es transformado en crueldad. Estas no son respuestas proporcionales, son manipulaciones diseñadas para evitar tener que lidiar con el contenido real de la crítica o el conflicto, y funcionan alarmantemente bien precisamente porque cuestionar a alguien que se presenta como víctima hace que uno parezca el agresor. Hay un ejemplo que se repite constantemente en terapia de parejas y que ilustra este patrón perfectamente. Un hombre tiene una queja legítima sobre algo en la relación. Tal vez su pareja gasta dinero de manera irresponsable, tal vez no está contribuyendo equitativamente a las tareas del hogar, tal vez ha sido descubierta en una mentira. Él trae el tema, tratando de ser cuidadoso, de usar declaraciones en primera persona, de no ser acusatorio. Pero antes de que pueda siquiera terminar de expresar su preocupación, la respuesta es: no puedo creer que me estés atacando así. Siempre me haces sentir terrible sobre mí misma. ¿Por qué eres tan crítico? Claramente no me amas si piensas estas cosas de mí. En un instante, la conversación se ha volteado completamente. Ahora él es el que está a la defensiva, el que tiene que explicarse, el que tiene que consolar y asegurar. El tema original nunca se aborda. Ella ha evitado exitosamente tener que lidiar con la queja legítima, transformándose en la víctima de su crueldad al traerla. Este patrón se repite tan consistentemente que los terapeutas tienen nombres para él. Es una forma de Darbo, Denny, Attack, Reverse Victim and Offender, negar, atacar, invertir víctima y ofensor. Es una táctica común en abusadores, pero rara vez hablamos sobre cuán común es en mujeres que no son abusadoras en el sentido tradicional, pero que han aprendido a usar la victimización como una herramienta para controlar narrativas y evitar responsabilidad. Ahora, profundicemos en cómo esta dinámica se manifiesta en diferentes contextos y por qué es tan problemática no solo para las relaciones individuales, sino para la sociedad en general. Una de las manifestaciones más dañinas de la manipulación emocional disfrazada de inteligencia emocional es lo que podríamos llamar el monopolio del dolor emocional.
Esta es la idea de que las emociones de las mujeres son más importantes, más válidas, más dignas de atención que las emociones de los hombres. Se manifiesta en frases comunes que escuchamos constantemente. Si la esposa no es feliz, nadie es feliz, como si la felicidad del marido fuera irrelevante. O la expectativa de que los hombres deben manejar las emociones de sus parejas, pero que sus propias emociones son su problema para manejar. Esta asimetría emocional es profundamente tóxica. Crea relaciones donde hay un gerente emocional, la mujer, y un empleado emocional, el hombre, cuyo trabajo es mantener las emociones de ella estables mientras suprime las suyas. El terapeuta de parejas John Gottman nota que en su investigación sobre relaciones exitosas, uno de los predictores más fuertes del fracaso es lo que él llama desprecio, la sensación de que tu pareja te mira con superioridad moral o intelectual. Y sin embargo, esta es exactamente la dinámica que se crea cuando asumimos que las mujeres son superiores emocionalmente. Crea un desprecio implícito donde las respuestas emocionales de las mujeres son vistas como sofisticadas e inteligentes, mientras que las de los hombres son vistas como primitivas o inadecuadas. Esta dinámica se ve claramente en cómo se manejan los conflictos en muchas relaciones modernas. Cuando un hombre expresa frustración o enojo, especialmente si lo hace con volumen o intensidad, es frecuentemente etiquetado como agresivo, aterrador o incluso abusivo. Sus emociones son patologizadas, tratadas como problemas que necesita solucionar, preferiblemente con terapia. Pero cuando una mujer expresa las mismas emociones, incluso con igual o mayor intensidad, es estar en contacto con sus sentimientos, es expresarse auténticamente, es establecer límites. Esta doble moral es tan omnipresente que la mayoría de las personas ni siquiera la nota. Consideremos el caso común de una pareja donde ambos trabajan tiempo completo. La mujer llega a casa de un día difícil y necesita descomprimir. Esto es visto como totalmente razonable. Ella necesita hablar sobre su día, procesar sus emociones, tal vez llorar sobre su estrés. El hombre se espera que escuche, que valide, que apoye emocionalmente. Esto es ser un buen compañero, pero cuando el hombre llega a casa de un día igualmente difícil y necesita descomprimir, frecuentemente esto toma una forma diferente. Tal vez necesita silencio, tal vez quiere ir al gimnasio, tal vez quiere jugar videojuegos por una hora para apagar su cerebro. Pero estas formas de descompresión son frecuentemente vistas como él, siendo emocionalmente no disponible, evitando intimidad, no compartiendo sus sentimientos. La suposición es que su forma de procesar emociones es inferior, que debería procesar más como ella lo hace. Esto no es inteligencia emocional, esto es imperialismo emocional, la idea de que hay una forma correcta de tener y expresar emociones, y casualmente es la forma en que las mujeres tienden a hacerlo. Otra manifestación de esta manipulación emocional disfrazada de inteligencia emocional es lo que podríamos llamar el monopolio de la interpretación. En muchas relaciones, la mujer se posiciona como la única intérprete válida de la realidad emocional de la relación. Ella determina qué significan las interacciones, qué fueron las intenciones, qué son los problemas reales. Y cuando el hombre ofrece una interpretación diferente de la misma situación, su interpretación es descartada como él no entendiendo, él no captando las señales, él siendo emocionalmente torpe. Por ejemplo, una pareja tiene una conversación. Desde la perspectiva del hombre, fue una conversación productiva donde se comunicaron claramente. Desde la perspectiva de la mujer, fue un desastre donde él no captó múltiples señales sobre su verdadero estado emocional. Cuando él pregunta directamente qué señales perdió, la respuesta frecuentemente es: si tengo que explicártelo, no vale la pena, o deberías saberlo simplemente. Esta es una trampa imposible. Él está siendo culpado por no leer correctamente una mente que se niega a ser transparente. Y cuando protesta que esto es injusto, que no puede leer mentes, esto es usado como evidencia de su déficit emocional. Pero leamos esta situación diferentemente. ¿Es realmente inteligencia emocional comunicar indirectamente y luego culpar a otros por no descifrar el código? ¿O es inteligencia emocional comunicar claramente y directamente sobre necesidades y sentimientos? ¿Es sofisticación emocional esperar que otros adivinen lo que necesitas? ¿O es sofisticación emocional articular claramente lo que necesitas y hacerte responsable de comunicar? Cuando lo examinamos objetivamente, lo que frecuentemente se celebra como inteligencia emocional femenina se ve más como comunicación pasivo-agresiva y culpabilización cuando esa comunicación indirecta inevitablemente falla. El psicólogo clínico Jordan Peterson hace un punto importante sobre esto. Él nota que en sus décadas de práctica clínica ha visto un patrón donde las mujeres frecuentemente esperan que sus parejas simplemente sepan lo que necesitan sin tener que pedirlo explícitamente. Y cuando sus parejas no leen sus mentes correctamente, esto
es visto como una falla de la pareja, no como una falla en la comunicación de la mujer. Pero esto no es justo ni funcional. Como adultos en relaciones adultas, tenemos la responsabilidad de comunicar nuestras necesidades claramente. Esperar telepatía y luego castigar a las personas cuando no la tienen no es inteligencia emocional, es manipulación. Consideremos también el fenómeno de la luz de gas emocional, una forma de manipulación donde alguien te hace cuestionar tu propia percepción de la realidad. Mientras el término se originó describiendo abuso masculino, la realidad es que esta táctica es comúnmente empleada por mujeres de formas particulares. Funciona así. Hay un desacuerdo o conflicto. El hombre recuerda la situación de una manera. La mujer insiste que su memoria está mal, que está distorsionando lo que pasó, que está reescribiendo la historia. Dado que se asume que las mujeres son más inteligentes emocionalmente y por lo tanto mejores leyendo e interpretando situaciones sociales, la versión de ella se toma como verdad. Él comienza a dudar de su propia percepción. Tal vez está loco, tal vez realmente no entiende lo que pasó. Pero cuando examinamos objetivamente muchas de estas situaciones, frecuentemente resulta que su memoria era precisa, o al menos igualmente válida. Lo que estaba sucediendo no era que él tuviera una percepción defectuosa, sino que la narrativa de ella servía mejor a sus intereses, y ella tenía el peso cultural de la supuesta superioridad emocional femenina de su lado. Hay otro aspecto de esto que raramente se discute: el uso de emociones como chantaje. Esto se manifiesta en frases como: si me amaras, no me harías sentir así. Hacer X me lastimaría tanto. No puedo creer que harías algo que sabes que me molesta. La estructura de estas declaraciones es insidiosa. Transfieren completamente la responsabilidad de las emociones de una persona a las acciones de otra. Hacen que el hombre sea responsable no solo de sus propias acciones, sino de las respuestas emocionales de ella a esas acciones, sin importar cuán razonables o necesarias sean esas acciones. Por ejemplo, tal vez un hombre necesita trabajar hasta tarde para completar un proyecto importante. Esto significa llegar tarde a casa. Su pareja dice: llegar tarde me hace sentir no valorada y sola. Ahora él enfrenta una elección imposible. Si trabaja hasta tarde, es responsable de lastimarla emocionalmente. Si no trabaja hasta tarde, está descuidando responsabilidades laborales importantes. No importa lo que elija, él es el malo. Esto es chantaje emocional. Es hacer a alguien responsable de tus emociones de una manera que les niega la capacidad de tomar decisiones autónomas sin ser castigados emocionalmente. Una persona con verdadera inteligencia emocional diría: entiendo que necesitas trabajar hasta tarde. Me sentiré sola esta noche, pero manejaré esos sentimientos porque entiendo que esto es importante para ti y nuestra situación financiera. Esa es propiedad emocional. Esa es madurez. Pero frecuentemente no es lo que vemos. En cambio, vemos emociones siendo usadas como armas para controlar el comportamiento de otros. La investigadora del trauma Gabor Mate habla extensamente sobre cómo muchas personas, particularmente aquellas con trauma no resuelto de la infancia, aprenden a usar emociones como herramientas para manipular su ambiente, porque en su infancia, las respuestas emocionales dramáticas eran la única forma de obtener necesidades satisfechas. Un niño aprende que si llora lo suficientemente fuerte o parece lo suficientemente herido, eventualmente obtiene atención o lo que necesita. Este patrón puede continuar en la adultez. No es malicioso necesariamente, es un patrón de supervivencia aprendido, pero sigue siendo manipulación y necesita ser reconocido como tal. Ahora, hablemos sobre la weaponización de la terapia y el lenguaje psicológico. En años recientes, ha habido una proliferación de terminología psicológica en el vocabulario general: gaslighting, narcisismo, límites, trauma, disparadores, comportamiento tóxico. Este lenguaje puede ser útil cuando se usa apropiadamente. El problema es que frecuentemente se usa como arma, particularmente por mujeres que han aprendido suficiente jerga psicológica para diagnosticar comportamientos que simplemente no les gustan como patológicos. Por ejemplo, un hombre necesita espacio después de una discusión para calmarse antes de poder hablar productivamente. Esto es psicológicamente sano, es regulación emocional apropiada, pero es etiquetado como stonewalling, un término de la investigación de Gottman sobre comportamientos destructivos en relaciones. O un hombre establece un límite sobre algo, tal vez sobre cuánto tiempo quiere pasar con la familia extendida de ella. Esto es su derecho, es autonomía personal, pero es etiquetado como comportamiento controlador. O un hombre cuestiona la versión de eventos de su pareja porque recuerda las cosas diferente. Esto es perspectiva alternativa legítima, pero es etiquetado como gaslighting. Este uso del lenguaje psicológico como arma cumple múltiples funciones.
Primero, patologiza el comportamiento normal, haciendo que el hombre parezca psicológicamente defectuoso. Segundo, posiciona a la mujer como experta psicológica, cuyo análisis debe ser aceptado. Tercero, cierra la conversación porque una vez que algo es etiquetado como patológico, discutirlo te hace estar en negación sobre tu patología. Es una trampa perfecta. Y antes de que esto suene como una defensa de comportamiento genuinamente problemático, no lo es. El gaslighting real existe. El narcisismo real existe. El abuso emocional real existe. Pero estas son cosas específicas con definiciones precisas, no términos comodín para cualquier comportamiento que no nos gusta. Cuando usamos estos términos promiscuamente, los diluimos y dificultamos identificar y abordar problemas reales cuando ocurren. También necesitamos hablar sobre el doble estándar en expresión emocional. Los hombres son regularmente criticados por no ser lo suficientemente expresivos emocionalmente. Se les dice que necesitan abrirse más, compartir sus sentimientos, ser vulnerables, pero cuando lo hacen, frecuentemente son castigados por ello. Un hombre comparte que se siente inseguro sobre algo. En lugar de recibir el apoyo que se supone que debería venir de la vulnerabilidad, descubre que esa inseguridad es usada contra él en argumentos futuros, o que su pareja pierde atracción porque ella quería un hombre seguro, no uno que admite dudas. Un hombre llora sobre algo que le importa profundamente. En lugar de esto ser visto como él estando en contacto con sus emociones como se supone que es bueno, hay una incomodidad, una pérdida de respeto, tal vez incluso disgusto. Los estudios sobre esto son claros. Mientras las personas dicen que quieren que los hombres sean más expresivos emocionalmente, las respuestas reales a hombres que expresan vulnerabilidad o tristeza son frecuentemente negativas. Entonces los hombres están atrapados. Si no expresan emociones, son criticados por ser cerrados. Si expresan emociones, son castigados por ello. La única expresión emocional que es consistentemente aceptable de los hombres es la que refuerza estereotipos existentes: protectividad, provisión, estoicismo. Cualquier cosa fuera de esa banda estrecha es problemática. Esto no es inteligencia emocional creando espacio para la expresión genuina. Esto es manipulación emocional manteniendo a los hombres en cajas estrechas mientras se afirma querer liberarlos. Finalmente, necesitamos reconocer que este patrón, donde la manipulación emocional es disfrazada como inteligencia emocional, está creando una generación de hombres que están cerrándose emocionalmente, no porque sean defectuosos, sino porque han aprendido que la vulnerabilidad emocional es usado contra ellos. Están retirándose de relaciones o permaneciendo en ellas, pero manteniendo muros emocionales, porque la experiencia les ha enseñado que abrirse es peligroso. Y entonces el ciclo continúa. Las mujeres se quejan de que los hombres no son lo suficientemente expresivos emocionalmente, mientras simultáneamente castigando esa expresión, y los hombres se vuelven más cerrados mientras son culpados por ello. Para romper este ciclo, necesitamos honestidad brutal. Necesitamos admitir que la inteligencia emocional no es distribuida por género, que es una habilidad que algunos tienen y otros no, independientemente del sexo. Necesitamos reconocer que mucho de lo que llamamos inteligencia emocional femenina es realmente manipulación emocional sofisticada, que ha sido tolerada porque las mujeres históricamente tenían menos poder directo. Pero en relaciones modernas que se supone son igualitarias, estas tácticas ya no son aceptables. Necesitamos crear espacio para que los hombres tengan y expresen emociones en sus propios términos, sin esperar que procesen como las mujeres lo hacen. Y necesitamos exigir responsabilidad emocional de las mujeres, de la misma manera que la exigimos de los hombres. Esto significa reconocer cuando lágrimas son manipulación. Significa nombrar la victimización cuando la vemos. Significa no aceptar monopolios emocionales o chantaje. Significa tratar a las mujeres como adultas capaces que son responsables de sus propias emociones y de cómo las usan en relaciones. Solo cuando tengamos esta honestidad brutal, podremos construir relaciones verdaderamente igualitarias, donde ambos socios tienen agencia emocional completa y donde nadie tiene una licencia cultural para manipular bajo la guisa de sensibilidad superior.